El día de hoy vamos a aprender a usar la ley de senos para resolver triángulos oblicuángulos. Para ello consideremos al menos dos formas en que se nos presenta la notación para considerar el ángulo en la función. La primera es que nos den los vértices A, B, C para la función seno del ángulo. Y la segunda opción es que nos puedan dar los ángulos alfa, beta y gamma para la función seno. Los casos en que se puede aplicar esta ley es cuando tengamos como datos dos ángulos y un lado, o cuando tengamos dos lados y un ángulo. Consideremos el primer problema. Esta letra A minúscula me indica uno de los lados del triángulo que tiene una medida de 50.28. Las letras mayúsculas B y C denotan los ángulos de este triángulo. A pesar de que no se nos da un triángulo en específico, podemos esbozar uno que nos permita visualizar cada uno de los datos que nos proporcionan. Esto nos permite tener una idea general sobre el problema. En este caso se considera que el vértice B es este que tenemos acá, que es de 38 grados. El vértice C es el de 77 grados. El vértice A lo desconocemos. Lo que tenemos al frente de A es el lado que me están dando, que es de 50.28. El lado B estaría al frente de B y el lado C al frente del vértice C. Hacemos un listado para los ángulos de nuestro triángulo y un listado para los lados del triángulo que tenemos trabajando. El ángulo A lo desconocemos. El ángulo B tiene una magnitud de 38 grados. El ángulo C tiene una magnitud de 77 grados. De los lados solamente conocemos el lado A, que tiene una longitud de 50.28 unidades. En este caso B y C también los desconocemos. Por lo tanto van a ser interrogantes que vamos a tener que buscar. Para poder localizar el ángulo A, basta con considerar que la sumatoria de los ángulos internos de todo triángulo tiene una medida de 180 grados. Sabiendo esto, despejamos para el ángulo A y nos quedaría la ecuación como 180 menos el ángulo B menos el ángulo C, que son los datos que tenemos acá. Sustituyendo los datos en nuestra ecuación, tenemos que 180 le tenemos que restar 38 grados menos 77 y esto nos da 65 grados. Para poder calcular B debemos de usar la ley de senos, donde nos dice que el seno de alfa sobre A es igual al seno de beta sobre B, que es igual al seno de alfa sobre C, que en este problema se traduce alfa, beta y gamma como A, B y C respectivamente. Para poder encontrar B vamos a utilizar esta porción de la ecuación y la vamos a trabajar en este apartado. Con esto nosotros podemos encontrar el valor de B. Al despejar la ecuación nos quedaría que B es igual al seno de beta sobre el seno de alfa multiplicado por A. Y si nos damos cuenta, estos datos sí los tenemos. En el caso de beta es 38 grados. En el caso de alfa es 65 grados. Y en el caso de A, que es uno de los lados, es 50.28. Ahora solamente hacemos una sustitución. Ahora con la ayuda de nuestra calculadora ingresamos los datos que tenemos. En primer lugar, una fracción, la función seno de 38 sobre la función seno de 65.
Esto lo vamos a multiplicar por 50.28. Cabe resaltar que la calculadora lo tenemos que tener en el modo DEG, ya que estamos trabajando en el sistema inglés, considerando que los datos que nos dan están en grados. La longitud de B va a ser de 34.15. Vamos a tomar dos números después del punto decimal, ya que es el margen de error que vamos a tolerar en este problema. Ahora vamos a ir en busca del valor de C. El valor de C lo vamos a encontrar tomando esta parte de nuestra ecuación. Nuestra variable sería C, ya que los datos de beta los tenemos, el del lado B lo acabamos de encontrar, y el ángulo C, que en este caso es el de gamma, también lo tenemos por acá. Despejado nos quedaría que C es igual al seno de gamma sobre el seno de beta multiplicado por B. Sustituimos los datos directamente. Ingresamos nuestros datos a la calculadora. Primero una fracción, la función seno de 77 dividido la función seno de 38 multiplicado por 34.15. Cuidamos siempre que esté en el modo DEG para no afectar nuestros resultados. Esto nos da 54.05. Tomamos nuevamente dos números después del punto decimal y de esta manera hemos localizado nuestras tres incógnitas en el triángulo A, B y C. Tenemos el segundo problema. En este caso nos dan dos ángulos, beta y gamma, y nos dan un lado A igual a 14 unidades. Recuerden que a pesar de que no nos den un triángulo, podemos esbozar uno para darnos idea de los datos que tenemos en el triángulo. Para esto consideramos que beta es este ángulo de 110 grados. Acá localizamos el ángulo gamma y por defecto este sería el ángulo alfa. En realidad no importa el orden de estos dos elementos, simplemente estamos tratando de representar los datos en el triángulo y darnos una idea general del problema. Al frente de alfa estaría el lado A que me están dando, que tendría una magnitud de 14. Al frente de beta estaría el lado B que tendríamos que buscar, y al frente de gamma estaría el lado C. Hacemos un listado de los ángulos que vamos a trabajar, alfa, beta y gamma, que en este caso alfa no lo tenemos, beta es 110 grados, gamma es 25 grados, el lado A es igual a 14, B y C no lo sabemos. Al igual que el problema número 1, recordemos que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, y para poder localizar este ángulo alfa basta con despejarlo de esta ecuación y nos quedaría que el ángulo alfa sería 180 menos el ángulo beta menos el ángulo gamma, que lo tenemos acá representado. Entonces el ángulo alfa sería igual a 180 menos el ángulo beta, que es de 110 grados, menos el ángulo de gamma, que tiene una magnitud de 25 grados. Esto nos indica que alfa tiene una magnitud de 45 grados. Ahora vayamos en búsqueda de la longitud de B. Esto lo vamos a encontrar tomando esta sección de nuestra ecuación.
B sería nuestra variable, ya que tenemos el dato de alfa, tenemos la longitud de A y también tenemos la magnitud del ángulo beta. Despejando para B nos quedaría que el seno de beta sobre el seno de alfa lo vamos a multiplicar por la magnitud de A. Sustituyendo valores nos queda que el seno de beta, que en este caso es 110 grados, dividido el seno de alfa, que tiene una magnitud de 45 grados, multiplicado por 14, es igual a, con ayuda de nuestra calculadora podemos ir ingresando los datos, seno de 110. Recuerden que debemos de cuidar que nuestra calculadora esté en el modo de seno de 45 multiplicado por 14. Tenemos una longitud de 18.60. Tomamos nuevamente dos números después del punto decimal. Enseguida calculamos C y C lo vamos a obtener en esta porción de nuestra ecuación, dejando como C a la variable, ya que tenemos el ángulo B, tenemos la longitud de B, que la acabamos de encontrar, y el ángulo gamma. Despejando la ecuación nos quedaría que C es igual al seno de gamma dividido el seno de beta multiplicado por B. Hacemos nuestra sustitución de cada uno de los valores. El seno de gamma, que en este caso es 25 grados, lo vamos a dividir dentro de el seno de beta, que es 110 grados, multiplicado por B, que en este caso sería 18.60. Y con ayuda de nuestra calculadora nos damos cuenta que la longitud de C es de 8.37. Y es así como hemos finalizado nuestro problema número 2. Para el problema número 3 tenemos un ángulo de 73.01 grados. Tenemos un lado A igual a 17.31 y un lado C igual a 20.24. Este es el caso en donde nos dan dos lados y un ángulo. Como siempre vamos a hacer un listado de los ángulos que tenemos. De estos ángulos solamente tenemos el de gamma, que tiene una medida de 73.01 grados. Seguidamente hacemos un listado para los lados A, B y C, que en este caso solo tenemos el lado A con una medida de 17.31 y el lado C con una longitud de 20.24. Ahora, para poder calcular el ángulo alfa, vamos a hacerlo a través de la ley de senos, ya que solamente tenemos uno de los ángulos internos y no podríamos aplicar el procedimiento de los primeros dos problemas. Los datos que tenemos son para el ángulo gamma igual a 73.01, el lado A 17.31 y el lado C de 20.24. No podríamos utilizar el seno de beta sobre B, ya que no tenemos el dato del ángulo beta, tampoco tenemos la longitud de B. Así que vamos a tomar esta porción de nuestra ecuación y la vamos a igualar al otro extremo de nuestra ecuación. Así tendríamos una alternativa para poder calcular alfa. Para poder despejar
alfa es importante que ya puedan despejar fórmulas o despejar ecuaciones. En este caso necesitamos solamente aislar a alfa, por lo que este valor de a que tenemos en el denominador lo vamos a eliminar con su inverso multiplicativo. Vamos a multiplicar por a en ambos lados de la ecuación, por a y por a, de tal manera que esto nos quede 1 y 1 por el seno de alfa nos queda seno de alfa igual a el seno de gamma sobre c. Todo esto se está multiplicando por a. Seguimos despejando para alfa. Y en este momento necesitamos eliminar la función seno. Lo vamos a hacer utilizando su inverso multiplicativo de 1 sobre seno. Y esto es en ambos lados de la ecuación. De tal manera que logremos cancelar estos dos elementos, ya que nos quedaría 1, seno dividido seno nos quedaría 1, y 1 por alfa nos quedaría alfa igual a, vamos a reordenar tomando en cuenta la propiedad conmutativa de la multiplicación, dejando en primer lugar 1 sobre el seno multiplicado por a multiplicado por el seno de gamma sobre c. Entonces tendríamos que alfa sería igual a, en el caso de 1 sobre el seno, podemos recordar que de acuerdo a la ley de los exponentes, en donde a la menos 1 es igual a 1 sobre a, entonces nos quedaría seno a la menos 1 de ¿quién? De a por el seno de gamma dividido dentro de c. De esta manera hemos logrado encontrar una ecuación que nos permite encontrar el ángulo alfa. Ahora solamente hacemos una sustitución con los valores que tenemos. Seno a la menos 1 o también se puede leer como seno inverso. El valor de a lo tenemos que es 17.31 multiplicado por 17.31 multiplicado por el seno de gamma, que en este caso es 73.01. Todo esto está dividido dentro de c, que es de 20.24. Con ayuda de nuestra calculadora ingresamos los datos. Para la función seno inverso o seno a la menos 1 utilizamos la segunda función del seno. Ahí estamos, seno inverso. Ingresamos una fracción. Tomamos el valor de 17.31 multiplicado por el seno, la función seno de 73.01. Todo esto está siendo dividido dentro de 20.24. Alfa nos quedaría como 54.88 aproximadamente. Para poder encontrar beta, ahora sí podemos utilizar la definición en donde sabemos que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo me da 180 grados. Por lo que al momento de despejar
para el ángulo beta nos quedaría que 180 grados. Le tengo que quitar el ángulo alfa, que en este caso acabamos de conseguir que es de aproximadamente 54.88 grados, menos el ángulo gamma que ya nos lo habían dado, que es de 73.01 grados. Encontramos que beta es igual a 52.11 grados y este es el ángulo que nos hacía falta, 52.11. Ahora, para poder encontrar este lado B, podemos utilizar cualquier porción de nuestra ecuación. Tomemos la primera parte. Acá vamos a ir en busca de B. Despejando para B nos quedaría que B es igual al seno de beta sobre el seno de alfa multiplicado por A. Sustituimos los valores. El seno de beta sería 52.11 el ángulo, y en el caso del seno de alfa tendríamos que trabajar con el seno de 54.88 grados multiplicado por A, que en este caso es de 17.31. Entonces B nos quedaría aproximadamente igual a 16.70. Y de esta manera es como hemos resuelto nuestro problema número 3. En el problema número 4 nos dan dos ángulos y un lado. Una vez más hacemos un listado de los ángulos que nos dan. En el caso del ángulo A no lo tenemos. El ángulo B es de 57 grados, 20 minutos. El ángulo C es de 43 grados, 39 minutos. Acá en los ángulos hacemos una pequeña conversión en donde vamos a tomar 57 grados más 20 minutos, y estos minutos los vamos a transformar a grados utilizando un factor de conversión. En este caso sabemos que 60 minutos hay en un grado. Esto nos da 57.33 grados, que es lo que vamos a estar trabajando. En el caso del ángulo C tenemos 43 grados más 39 minutos. Hacemos nuestro factor de conversión. Decimos que en un grado hay 60 minutos. El ángulo que vamos a usar es de 43.65 grados. Seguidamente hacemos un listado de los lados del triángulo. A no lo tenemos, B es igual a 18 y C tendríamos que buscarlo también. Para poder calcular el ángulo A vamos a considerar los 180 grados que sumarían los ángulos internos de un triángulo, y le vamos a quitar el ángulo B menos el ángulo C. El ángulo B tiene una medida de 57.33 grados y el ángulo C tiene una medida de 43.65 grados.
Y encontramos que el ángulo A tiene que tener una medida de 79.02 grados. Para poder hallar el valor de A, vamos a utilizar esta porción de la ley de senos. Acá nuestra variable va a ser A. El ángulo alfa nos lo va a dar el ángulo A. El ángulo beta va a estar dado por el ángulo B. Y el lado B ya lo tenemos, que es de una magnitud de 18. Despejamos para A, entonces vamos a tener que el seno de alfa sobre el seno de beta es igual a A, y esta parte va a estar multiplicada por B. Entonces, con esto vamos a saber que A va a ser igual a B por el seno de alfa sobre el seno de beta. Hacemos una sustitución de los datos que tenemos. B tiene una magnitud de 18. El seno de alfa sería el seno de 79.02. Todo esto está siendo dividido dentro del seno de beta. Y el seno de beta vamos a utilizar el ángulo de 57.33. Esto lo ingresamos a nuestra calculadora. 18 por el seno de 79.02 sobre el seno de 57.33. Siempre tenemos el cuidado de verificar que esté en el modo de para evitar errores al momento de anotar nuestra respuesta. En este caso tenemos que es de 20.99 aproximadamente. Por último, podemos buscar el valor de C, y el valor de C lo vamos a encontrar en esta parte de nuestra ecuación. Acá nuestra variable es C. Despejando nuestra ecuación nos quedaría que C sería igual a despejando para C nos quedaría que el seno de gamma sobre el seno de B lo vamos a multiplicar por B. Sustituyendo los datos, entonces tendríamos que C es igual al seno de gamma, en este caso nos lo da el ángulo C, que es de 43.65 grados, dividido dentro de el seno de beta, nos lo da B, que sería 57.33 grados. Y esto lo vamos a multiplicar por B, que sería 18. Encontramos que C tiene una longitud de 14.76 aproximadamente. Y es así como hemos resuelto nuestro problema número 4. Para el problema número 5 tenemos dos ángulos dados y un lado. Hacemos nuestro listado para los vértices A, B y C.
Para el vértice A tenemos un ángulo de 30 grados. Para el vértice B no tenemos ningún dato. Y para el vértice C tenemos un ángulo igual a 100 grados. Hacemos el listado de los lados del triángulo. Al frente del vértice A vamos a tener el lado A, que en este caso no tenemos ningún dato. Para el vértice B vamos a tener el lado B, que si nos lo están dando, que tiene una magnitud igual a 2. Y para el vértice C vamos a tener el lado C, que tampoco tenemos ningún dato. Para poder localizar B, basta con tomar la definición de que la sumatoria de los ángulos internos de todos los triángulos es siempre 180 grados, y a esos 180 grados le vamos a quitar los ángulos que nos dieron, que es el de A y también el ángulo C. Eso quiere decir que tengo que quitarle 30 grados y 100 grados. Eso quiere decir que la medida de B es 50 grados. Y ya completamos nuestros ángulos. Ahora, con la ayuda de la ley de senos vamos a poder encontrar la longitud de A y la longitud de C. Para hallar la longitud de A vamos a usar esta porción de la ecuación, tomando como variable A, considerando que tenemos el dato de alfa, el dato de beta y el lado B. Despejando para A nos quedaría que el seno de alfa sobre el seno de beta es igual a A multiplicado, en este caso, toda esta porción por B. Transponiendo términos nos quedaría que A es igual a B por el seno de alfa, todo esto dividido dentro de el seno de beta. Sustituyendo datos nos quedaría que B es igual a 2. El seno de alfa, vamos a utilizar el ángulo A, que es de 30 grados. El seno de beta, para beta usamos el ángulo de B, que es 50 grados. Metemos estos datos a nuestra calculadora y nos quedaría aproximadamente igual a 1.31 para A. Para poder encontrar el valor de C vamos a hacer uso de esta porción de nuestra ecuación. Despejamos para C. Y C despejado nos quedaría que el seno de gamma sobre el seno de beta multiplicado por B, sustituido con los datos nos quedaría que el seno de gamma, en este caso usamos el ángulo C, que es de 100 grados, dividido el seno del ángulo beta, vamos a usar el vértice B, que es de 50 grados. Y esto lo vamos a multiplicar por B, que es igual a 2. Ingresamos los datos en nuestra calculadora y tenemos que el valor de C es igual a 2.57.
De esta forma finalizamos el problema número 5. En el problema número 6 nos dan dos lados y un ángulo. Hacemos un listado de los ángulos que tenemos y en este caso solo tenemos el de el ángulo C igual a 67 grados. Para los lados tenemos que, en este caso este va a ser A. Al frente del vértice A vamos a tener nuestro lado A, que no tenemos ningún dato. B va a estar dado por 56.3 y C estaría siendo dado por 80.2. Para este problema no podemos usar el criterio de que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180, ya que tenemos dos ángulos como incógnita y tenemos que buscarlos a través de la ley de senos. Para buscar uno de los ángulos vamos a ir analizando qué datos tenemos. Si usamos esta porción de nuestra ecuación nos podemos fijar que alfa o el ángulo A no lo tenemos, tampoco poseemos el ángulo B y mucho menos tenemos el lado de A, o sea que esta parte de nuestra ecuación no nos servirá de nada. Si analizamos los extremos de nuestra ecuación nos podemos dar cuenta que alfa no lo tenemos, el lado A tampoco lo tenemos y por lo tanto de una vez lo descartamos, ya que no podemos tener dos variables en una ecuación. Eso quiere decir que para nuestra conveniencia vamos a tener que localizar primero el ángulo B, ya que poseemos el lado B, el ángulo C, que está dado por gamma en este caso, y el lado C. Vamos a despejar nuestra ecuación para el ángulo B. En primer lugar tenemos que eliminar el valor de B en el denominador y lo hacemos con un inverso multiplicativo en ambos lados de la ecuación. B dividido B nos da 1, entonces nos quedaría seno de beta igual a seno de gamma sobre C, y esto lo estamos multiplicando por B. Seguimos despejando para el ángulo B. Ahora la función seno lo vamos a eliminar usando un inverso multiplicativo de 1 sobre el seno. Esto lo vamos a estar multiplicando en ambos lados de la ecuación. Seno dividido seno nos queda 1. Y 1 por beta, pues nos queda el ángulo beta. Esto es igual a... La propiedad conmutativa de la multiplicación nos va a permitir reordenar esta ecuación que tenemos acá. Podemos anotar en primer lugar 1 sobre el seno y luego por conveniencia vamos a anotar a B y por último vamos a anotar el seno de gamma sobre C. Para conveniencia de lo que estamos buscando, recordemos que la propiedad de los exponentes, en este caso para un exponente negativo, nos indica que esto es igual a 1 sobre A. Entonces vamos a tomar esta forma y lo vamos a dejar como un exponente negativo. Esto quiere decir que 1 sobre el seno lo vamos a dejar como, en vez de 1 sobre el seno, lo dejamos como seno a la menos 1 o seno inverso.
y B por el seno de gamma. Tenemos B por el seno de gamma. Acá tenemos una unidad, 1 por C nos quedaría C. Y por consiguiente esta sería nuestra operación. Con esto hemos localizado una ecuación para encontrar el ángulo beta. Entonces beta es igual a el seno inverso. Sustituimos los datos para B. En el caso de B tenemos 56.3 por el seno de gamma. En este caso gamma utilizamos el ángulo de C, que es de 67 grados. Todo esto se está dividiendo dentro de C. En este caso C nos está refiriendo al lado del triángulo, que tiene una medida de 80.2. Entonces beta tiene una medida de, ingresamos los datos, la segunda función de seno, que es seno inverso, ingresamos una fracción, 56.3 por el seno de 67. Esto lo dividimos dentro de 80.2 y esto nos da 40.25. Por tanto, hemos encontrado que beta tiene una medida aproximada de 40.25 grados. Ahora, para poder encontrar el ángulo de A, basta con tomar el hecho de que un triángulo, al momento de sumar sus ángulos internos, esto tiene una medida de 180 grados. Ahora le voy a quitar el ángulo B y el ángulo C. Hemos encontrado que A es igual a 72.75. Ya tenemos nuestros tres ángulos. Ahora solamente nos falta encontrar el lado A. De la ley de senos tomamos esta porción de la ecuación en donde nos dice que el seno de alfa sobre A es igual al seno de beta sobre B. Despejamos para A y A despejado nos quedaría de esta manera. Ahora solamente nos queda sustituir los valores. A nos quedaría igual a el seno de alfa, que sería 72.75 grados, dividido el seno de beta, que sería el seno de 40.25 grados, multiplicado por B, que el valor de B es de 56.3. Ahora, ingresando estos datos a la calculadora, nos quedaría A sería igual a 83.21. Y es así como hemos resuelto nuestro problema número 6. El problema número 7 dice así: para el triángulo mostrado, encuentre, inciso A, el ángulo BCD, que en este caso sería BCD, esta parte que tenemos indicado acá. Y en el inciso B me indica que debo de encontrar el ángulo DCA. DCA me estaría preguntando esta porción del ángulo. En primer lugar vamos a considerar el triángulo ABC y vamos a aplicar la ley de senos para poder encontrar el ángulo B. Hacemos un listado de los ángulos. Para A tenemos 30 grados. Para B no tenemos ningún ángulo y para C tampoco tenemos información. Para los lados ABC vamos a identificar a este valor de 20 como el lado A, al que tenemos acá de frente a B, va a ser nuestro lado B, y C prácticamente sería todo este segmento de recta desde B hasta A.
Entonces, A tiene una magnitud de 20, B tiene una magnitud de 28 y C no tenemos la información. De nuestra ley de senos, vamos a considerar esta parte de nuestra ecuación para poder calcular uno de los ángulos. Y despejamos para B. Para ello vamos a eliminar a B del denominador y usamos un inverso multiplicativo en ambos lados de la ecuación. B dividido B nos da 1. Así que tenemos que B por el seno de alfa sobre A es igual al seno de beta. Seguimos despejando para B. En esta oportunidad vamos a eliminar a la función seno y usamos un inverso multiplicativo de 1 sobre seno en ambos lados de la ecuación. Seno dividido seno nos da 1. Y tenemos el caso en donde 1 sobre el seno multiplicado por B por el seno de alfa sobre A es igual al ángulo beta. De acá hemos conseguido una ecuación para poder calcular el ángulo beta, que en este caso sería igual a 1 sobre el seno, de acuerdo a la ley de exponentes negativos, lo podemos expresar como seno a la menos 1 o seno inverso de B por el seno de alfa dividido dentro de A. Ahora únicamente necesitamos sustituir valores. Beta sería igual al seno inverso de B. En este caso B tiene una magnitud de 28 por el seno de alfa. Alfa en este caso sería el ángulo que está en el vértice A, que es de 30 grados, dividido dentro de A, y en este caso la magnitud es de 20. Con ayuda de nuestra calculadora obtenemos el ángulo para beta, que sería de 44.43 aproximadamente. De la gráfica que nos dan podemos observar dos triángulos. El triángulo BCD, que lo vamos a agregar acá. Vamos a poner acá el triángulo BCD. Tiene una característica muy importante. Considerando que estos dos lados tienen una magnitud de 20 unidades, eso quiere decir que se está tratando de un triángulo isósceles. Por lo tanto, podemos deducir que estos dos ángulos, tanto el ángulo B como el ángulo D, tienen una medida de 44.43 grados. Si quisiéramos nosotros encontrar esta primera parte de C, la vamos a llamar a C1. Eso quiere decir que el ángulo C1, o sea, esta porción que tenemos acá, esa parte de C1 la vamos a encontrar considerando que la sumatoria de los ángulos internos de ese triángulo BCD son 180 grados
y le vamos a restar el ángulo B, así como el ángulo D. Y como habíamos encontrado, el ángulo B tiene una magnitud de 44.43 grados menos el ángulo D, que tiene también una magnitud de 44.43 grados. El ángulo de C1 sería igual a 91.14. Ahora observemos el triángulo ACD, que para este caso tenemos un ángulo A igual a 30 grados. Tenemos un ángulo para D también igual a, solamente que tenemos que considerar esta porción acá. En esta porción tenemos un ángulo llano y ese ángulo llano es de 180 grados, y a eso le vamos a restar esta porción que tenemos acá del ángulo D1, le podríamos llamar. Ese ángulo D1 es de la misma magnitud que B, como lo habíamos analizado anteriormente. Entonces le vamos a restar 44.43 grados. Eso quiere decir que este segundo ángulo que está en D tiene una medida de 135.57 grados. Y de esta manera ya tenemos estos dos ángulos. Ahora ya solamente nos falta encontrar el ángulo de C número 2. Vamos a poner acá C2 va a ser igual a, tomamos en cuenta una vez más que la sumatoria de los ángulos internos de este triángulo debe de ser de 180 grados. Solo que en este momento le vamos a quitar el ángulo de D2, que lo encontramos acá, y el ángulo A que nos están dando. Entonces veamos que C2 va a ser igual a 180 grados menos D2, que dijimos que es de 135.57 grados, menos el ángulo A, que es de 30 grados. Eso quiere decir que C2 tiene una magnitud de 14.43 grados. Para el inciso A, el ángulo BCD, que sería esta porción, BCD estaría dado por C1. Y C1 encontramos que tiene una medida de 91.14 grados. Entonces esto es igual a 91.14 grados. Y para dar respuesta al inciso B, el ángulo DCA está acá. DCA es esta porción que tenemos acá, lo da C2, que en este caso encontramos que es de 14.43 grados. Es así como hemos finalizado nuestros ejercicios por el día de hoy.